Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Nos reencontramos nuevamente y esta vez para estudiar la división de la química. Así es. Bien, como vemos, la química como resultado de su desarrollo, claro, con otras ciencias, se ha dividido en las siguientes ramas. Ok, se ha dividido en las siguientes ramas. Veamos. Tenemos por un lado a la química general, por otro lado a la química descriptiva. También tenemos a la química aplicada y finalmente a la química analítica. Vamos a estudiar concienzudamente a cada una de estas ramas. Empecemos. La química general, su nombre lo dice, es todo lo común, lo general, todo. Estudia los diferentes fenómenos, ¿sí? Muy comunes en toda la materia, sus propiedades y sus leyes. Por ejemplo, estudia del átomo, la cantidad de iones, los elementos químicos, la propiedad de los gases, las leyes estequiométricas, etc. De todo eso se encarga la química general. Continuemos. Tenemos a la química descriptiva. Como su nombre lo dice, describe, claro que sí. ¿Por qué? Porque estudia la descripción de cada sustancia en particular. El alcohol, el agua, el alcohol etílico, el oxígeno, etc. Por ejemplo, esta para hacer y poder estudiar mejor se ha dividido en química inorgánica, que estudia netamente a los elementos y compuestos que no tienen carbono, es decir, aquellos básicamente inertes, del campo inerte, como el ácido sulfúrico, el agua misma, el cloruro de sodio, al carbono, al hierro, etc. Sustancias inorgánicas. Y tenemos a la química orgánica, que estudia netamente al átomo de carbono, compuestos y derivados, es decir, donde intervenga el átomo de carbono, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, en ciertos desinfectantes de casa, en las plantas, nuestra composición, ¿verdad? En las carnes, en los quesos, todo eso está a base de sustancias orgánicas. Muy bien, continuemos. La química analítica, si tú puedes ver, se refiere al análisis que hace la química. Es la parte donde la química hace análisis. ¿Para qué? Para identificar y para determinar, y no solo eso, también para clasificar a las diferentes sustancias, sean orgánicas o sean inorgánicas. También se divide en dos, en química analítica cualitativa, que ve la cualidad, que permite conocer los elementos que forman una sustancia, ¿no? Solamente ve la cualidad, cuál es, ¿no? ¿Cuál es el sodio, cuál es el hidrógeno, cuál es el agua, etcétera? Nada más. Pero en la química analítica cuantitativa ya podemos hablar de cantidad, de cuantificar las sustancias, es decir, qué cantidad de elementos o átomos conforman un compuesto, qué cantidad de reactivo ingresa a una reacción. Esa ya vendría a ser la parte cuantitativa, o cuánto de reactivo estoy gastando en una titulación, como lo pueden ver acá, etcétera. Eso es justamente la química analítica. Continuemos. La química aplicada. Dado que la química tiene relación con muchas otras ciencias, esta se va a desempeñar en diferentes campos de la actividad humana. Por ejemplo, la química industrial, que está ligado netamente a la parte industrial. Por ejemplo, obtención de ácido sulfúrico industrialmente, obtención de jabones, obtención de detergentes a nivel industrial, obtención de pinturas, obtención de plásticos. Todo eso lo ve la química industrial. Tenemos la físico-química, que es una rama muy importante de la química que ayuda a determinar y explicar ciertas leyes físicas que se aplican en el campo de la química. Tenemos también la química nuclear o radioquímica, que estudia todos los componentes nucleares, es decir,
reacciones que ocurren en el núcleo. Desprendimiento nuclear, por ejemplo, la fusión, fisión nuclear, la bomba atómica, todo eso está estudiado por la radioquímica. Y no solo eso, también los radioisótopos, por ejemplo, para el cáncer, el cobalto 60. Todo eso tiene su aplicación gracias a la radioquímica. Continuemos. La bioquímica. Si bien sabemos que la bioquímica estudia toda la composición química que ocurre en los seres vivos, que tienen los seres vivos, pero esto ha ayudado al mejoramiento genético, al genoma humano, a determinar qué cosa, claro que sí, al avance de la biotecnología, gracias a la bioquímica. ¿Sí? Continuemos. Bioquímica ya vimos. Por último tenemos la petroquímica, y no es la única, hay muchas más. En la petroquímica justamente vemos cómo la química ayuda a que se pueda obtener productos derivados del petróleo, a través del petróleo, gasóleo, gasolina, queroseno, diésel, naftas, parafinas, productos nafténicos, también asfaltos, breas, etcétera. Todo esa gama, la gasolina, ¿no? Es un derivado del petróleo, el gas doméstico, GLP, gas licuado de petróleo. ¿Sí? Bien, chicos, tomando en cuenta lo que acabamos de ver, una pequeña práctica así rapidísima, ¿ya? A ver, ¿qué estudia cada una de estas ramas? ¿A qué se dedica cada una de estas ramas? Por ejemplo, la petroquímica, la fisicoquímica, la química orgánica, la bioquímica, la química general y la química analítica cuantitativa. Claro, tenemos muchas más, claro que sí. A ver, piensa un poquito, piensa y me ayudas a responder. Ok, creo que ya podemos dar respuesta, ¿verdad? Exacto. Podemos comenzar con la petroquímica, ¿les parece? Sí, porque está fácil. Petro viene de petróleo. Petroquímica, petróleo y la química, química y el petróleo. Tendríamos que estar contestando que justamente es lo que estudia los productos, subproductos derivados del petróleo. Simple. Sigamos. Ahora, la química analítica cuantitativa, muy bien. La química analítica cuantitativa permite conocer los elementos que forman las sustancias, pero las cantidades, escucha eso, cantidades, cuantificar las sustancias. Sigamos. La química general, ¿qué hace? Las leyes y principios fundamentales de la química. Leyes y principios, no te olvides. También propiedades, muy bien. La físico-química, aplicaciones de las leyes físicas en la química. Simple, ¿verdad? Bioquímica, funciones de las moléculas biológicas, pero desde el punto de vista químico. Las reacciones químicas que ocurren en ellas, por ejemplo, la respiración. Cuando entra el oxígeno, ¿qué es lo que sale? CO2, hay un cambio químico, así es. Finalmente, la química orgánica, que estudia las sustancias donde tenemos al carbono y sus derivados. Bien, chicos, gracias por su atención. Vean este video, repásenlo y a trabajar la práctica.